Libro de Lucas, capítulo 4, vamos a leer a partir del versículo 14. Quiero que esté conmigo ahí en la palabra. Dice la Biblia, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. El versículo 16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos permita aprender, Señor. Aprender, Dios, cómo tú obras, cómo tú trabajas. Señor, aprender a cómo podemos acercarnos confiadamente a ti, Señor. Y que tú realmente no nos desamparas, tú no nos dejas, Señor, en ningún momento. Háblanos, Señor. Háblanos, ministranos, Espíritu Santo. Y, Señor, por favor, mira los corazones, las vidas, ahí en los hogares que nos están abriendo la oportunidad de entrar a sus casas a través de los medios de comunicación, a través del internet. Señor, yo te ruego que estés hablando a cada corazón. Espíritu Santo, ahí hay necesidad. Ahí, Señor, en este momento, Dios, hay personas sufriendo. Hay personas que están batallando, Señor, grandemente, Señor, con sus pensamientos. Están batallando con enfermedad, están batallando con problemas económicos, están batallando con problemas matrimoniales, Señor, con la violencia. Otros están teniendo luchas con las adicciones, con las drogas, con el alcohol. Señor, te pido, Dios, por favor, que tu Espíritu Santo esté trayendo esperanza, esté trayendo, Señor, bendición. En el nombre de Jesús ato toda fuerza del enemigo, toda obra del diablo, Señor. La ato, Señor. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, ato toda fuerza del mal, Dios mío. Y ahora quedan inoperantes toda obra del enemigo sobre las vidas, sobre los hogares, Señor. Y te ruego, oh Dios, como dice tu palabra, que Satanás, el príncipe de este mundo, cegó el entendimiento de las personas para que le resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Te ruego ahora, Dios, en el nombre de Jesús, que sean liberadas las mentes, Señor, el entendimiento de las personas que van a escuchar esta palabra, Señor, y sean libres para tomar una decisión por Jesucristo. Oh Dios, ahora libera las mentes, Señor. Dios, que toda opresión espiritual que haya sobre los hogares, ahora, Dios mío, en el nombre de Jesús, que desaparezcan. Y la luz de Jesús
entre a esas casas, a esas vidas, a esos corazones. Oh Dios, confío en el poder que hay en tu palabra, que entra hasta lo profundo del corazón, entra hasta lo profundo del ser. Dios transforma, cambia, da vida, Señor, y creo que tu palabra va a ser una obra maravillosa y poderosa a través de este mensaje. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús, te doy toda la gloria, Señor, a ti. Amén y amén. La palabra de Dios nos dice aquí que Jesucristo volvió en el poder del Espíritu a Galilea. El Señor había sido llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Y la Biblia dice que ninguna tentación proviene de Dios. Él fue tentado por Satanás. Pero gracias realmente a Dios, el Señor tuvo victoria y vuelve del desierto bajo el poder del Espíritu Santo para comenzar el ministerio que Dios le había encomendado a Jesús. Lo primero que hace Jesús, llega a Nazaret, a su pueblo donde se había criado, y cuando va a la sinagoga, el lugar donde se reunían los judíos en ese momento, entra allí al lugar y el ministro que estaba en ese momento dirigiendo el servicio en la sinagoga le da a Jesús el rollo del profeta Isaías. Y dice que habiendo abierto Jesús el rollo, dice que halló en el rollo el lugar donde estaba escrito la siguiente palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¡Aleluya! Estas palabras que emanaron de Jesús venían del profeta Isaías. Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, más o menos aproximadamente entre 400 a 500 años antes de Jesús, el profeta había dado esta palabra. Si usted va en la Biblia, al Antiguo Testamento, en el capítulo 61 de Isaías, usted puede leer esta palabra. Aquí Jesús se pone en pie, lee las Escrituras y le dice a todos los que estaban ahí presentes en la sinagoga que esta palabra que había profetizado, que había dado Isaías, se estaba cumpliendo delante de ellos. Aquel que iba a venir bajo el poder del Espíritu de Dios a libertar a los cautivos, a traer sanidad a los corazones quebrantados, que iba a traer vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos. Ahí estaba delante de ellos. El Hijo de Dios vino a traer libertad. Jesucristo dijo: el que cree en mí será libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En Jesús podemos ser libres. En Jesús tú puedes ser libre de cualquier atadura, de cualquier culpa, de cualquier clase de vicio, de cualquier clase de pecado. En Jesucristo de Nazaret tú puedes tener libertad. Cada una de las cosas que Jesús describe aquí, en la mayoría de ellos que están en estos versículos, está hablando, fíjese, cuando habla a los pobres les lleva buenas noticias. Aquellos que posiblemente viven al día o no tienen nada, a Jesús le trae buenas noticias. Les dice: hay esperanza, yo tengo para ustedes nuevas cosas, voy a hacer obras poderosas en sus vidas. Jesús le trae esperanza al pobre. Jesucristo le trae esperanza al que está quebrantado de corazón. A las personas que necesitan sanidad para poder perdonar del odio, la amargura, el resentimiento, el dolor que le ha causado la vida, que le han causado quizás personas que posiblemente debían amar o cuidar de ellas. Esas personas han hecho estragos, han dejado corazones quebrantados, pero Jesucristo vino a sanarlos.
También dice la Escritura que Jesús vino a libertar a los cautivos. Toda persona que está cautiva bajo sus pensamientos, bajo ataduras de palabras de maldición declaradas sobre sus vidas y no sé cuántas otras cosas puede haber. Jesucristo también es la respuesta para que seas libre de tu cautividad. No sé qué te tiene cautivo, si te tienen cautivo los vicios, si te tienen cautivo los pensamientos de depresión, pensamientos quizás de odio hacia ti mismo, de culpa. Jesucristo de Nazaret es la esperanza. Jesús es la respuesta a tu clamor, a tu oración, y Jesucristo está aquí para darte libertad. Aleluya. Es hermoso saber que cuando Jesús se paró delante de esta gente, estaba diciéndole a la humanidad en general, le estaba diciendo: he aquí, soy la esperanza de Dios para todos los que crean en mi nombre. Esa verdad es poderosa. Esa verdad saca a la gente de las tinieblas y las pasa a la luz de Jesús. La gente puede estar en tinieblas, agobiada, puede estar atada, pero cuando viene Jesucristo, la saca de ahí, de ese pozo de desesperación, del logo de la esclavitud, los lava, los limpia, los santifica a través de la fe en su nombre y les da una nueva vida. Todas las cosas en Cristo Jesús se vuelven nuevas. Hoy no sé cómo está tu vida, no sé cómo estás ahí en tu casa peleando con tus pensamientos. Quizás estás peleando contigo mismo, con tu carácter, con que te sientes culpable de lo que eres, o quizás cargas con lo que otros han hecho sobre ti. Pero si tú puedes hoy confiar en Jesús de Nazaret, Él vino a libertarte, Él vino a traerte esperanza y te va a sacar adelante, porque Él es Dios y no cambia. Aleluya. Hay algo tremendo que pasa también. Y me encanta ver esto en las Escrituras cuando dice que Él vino a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Posiblemente, no sé, hay mucha gente que no quiere hablar de opresión, de vivir oprimido, cautivo, preso, de vivir que las personas están atadas porque no han sanado sus corazones. Quizás algunos no quieren hablar de esas cosas o confrontar esas cosas que les pasan. Pero Dios nos hace ver que el problema del hombre no está en su apariencia física, en su color de piel, en su color de cabello, en su altura, en su peso. El problema del hombre está en el corazón. El problema del hombre se ha generado desde el desde el principio, cuando el pecado entró a la humanidad, cuando Adán le dio lugar a la desobediencia en su vida y comió del fruto que le compartió su mujer Eva. Ahí entró la maldad a toda la tierra fue maldita, y a consecuencia de eso hoy todos, no hay justo ni aún uno, dice la Escritura, todos están bajo pecado. El único que puede liberarnos, el único que puede traernos libertad, se llama Jesucristo de Nazaret. Él vino a libertar a los cautivos. Él vino a darle sanidad a los corazones quebrantados. Él vino a libertar a todo aquel que en Él crea. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Si te acercas confiadamente a Cristo, o si estás viviendo una vida en Jesús, pues te digo, toma la autoridad que Dios te ha dado en el nombre poderoso de Cristo y reprende las obras del diablo, reprende las maquinaciones que vienen a perturbarte, que quieren desconcentrarte, que quieren sacar tus ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, y ponte en pie y permanece firme, porque Dios nos va a dar la victoria. En Cristo Jesús tenemos victoria. En Jesucristo somos más que vencedores. Nada nos puede separar de su amor. No hay nada creado en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el cielo, ni en ningún lado, ni la muerte, ni la vida. Nada nos puede separar del amor de Dios. A través de Jesús tenemos un acceso directo con su presencia. Hoy puedes acceder a Dios a través de Jesucristo. Ve a Él, porque Él vino a predicar el año agradable del Señor. Él vino a decir, ¿sabes qué? Cada año hay esperanza en Él. Cada momento de la vida hay un tiempo de esperanza.
Y Jesús es aquel que tiene respuesta a todas nuestras necesidades, a las necesidades más profundas de nuestra alma y de nuestro corazón. Hoy estaba leyendo una noticia que está dando vuelta ahí en el mundo y me impresionó. Solo leí el titular, no ahondé en toda la noticia, pero dice que una mujer en África estaba todos los días, o por lo menos diariamente, agarra una olla, pone piedras en la olla, las pone a cocinar y les dice a sus hijos que pronto van a comer. Escuche, el egoísmo del hombre ha llevado a las guerras, ha llevado a las diferencias sociales, a la guerra de colores o razas. El pecado hace esas cosas. Una madre no tendría que estar cocinándole piedras a unos niños si en el mundo podríamos ser como Dios quiere que seamos. Esto no es una solución de que Dios está ahí y puede hacer milagros, porque Dios no ha cambiado. Él es el mismo y Él tiene el poder de transformar las circunstancias. Nada más que nosotros debemos aprender a creerle a Dios. Nosotros debemos aprender a hacer su voluntad. Eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a caminar con Él, que aprendamos a caminar en fe, que aprendamos a depender de Él para todas las cosas. La Biblia está llena de historias donde en las circunstancias más adversas y más difíciles Dios proveyó porque la gente ponía su confianza en Él. Jesucristo le expone aquí a todos los que estaban en la sinagoga escuchándolo, les dice que Él es a quien Dios ha enviado para traer libertad. Pero estos hombres, algunos se maravillaban de cómo Él hablaba. Había una gracia de Dios sobre Jesús impresionante. Y eso conmovía a las multitudes y hacían que las personas se volvieran a Dios. Muchos estaban creyendo. Pero el texto nos dice de que como Jesús sabe los pensamientos y las intenciones del hombre, les dice a ellos: sé lo que ustedes están pensando en su mente. Sé que yo nací aquí o me crié aquí en Nazaret. Y claro, ustedes están diciendo, bueno, a ver, médico, cúrate a ti mismo. Y Jesús les relata dos historias que ellos conocían muy bien del Antiguo Testamento. Primero le habla sobre Elías y les dice, si ustedes pueden leer conmigo, por favor. En el versículo 23 el Señor le dice: sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Jesús le dijo: ningún profeta es acepto en su tierra. ¿Sabe qué? A la gente les cuesta escuchar la palabra de Dios. La gente es propensa más bien a rechazar el evangelio. La gente es más propensa, no tengo tiempo ahora para escuchar estas cosas. Las personas son más propensas a llevarse por lo que ven que con lo que realmente están escuchando y creyendo. Entonces, aquí el Señor los confronta y les dice: en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Escuche, Jesús le metió el dedo en la llaga a estos creyentes judíos en ese momento. A esta gente que se congregaba en la sinagoga. Porque Sarepta de Sidón era una ciudad considerada extranjera para el judío. Estaba allá en los confines. No puede ser, como diciendo, ¿cómo puede ser que Dios está haciendo milagros por allá y no está haciendo milagros aquí donde nosotros somos el pueblo de Dios? El tema no es que Dios haga acepción de personas, porque la Biblia nos enseña que Él no hace acepción de personas. Dios recibe a todos, todos son bienvenidos de acercarse a Dios. El problema está de que ellos no estaban confiando en las palabras de Jesús. Estaban diciendo, tú eres el hijo del carpintero, mira, tu papá estaba haciendo muebles entre nosotros todo el tiempo. ¿Qué vienes a decirnos tú que eres profeta ahora? El Señor les vuelve a hablar de otra historia que conocían bien.
Y les dice, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías. A esta viuda extranjera, ¿cómo puede ser? Pero el Señor les hace reflexionar y le dice, muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Él menciona a dos de los mayores profetas que tuvo Israel en su historia, hombres que Dios usó poderosamente. Y le dice, pero a ninguno de ellos fue limpiado de los leprosos de ese tiempo, sino Naamán el sirio. Una vez más, un extranjero. Un hombre que adoraba a otros dioses, que buscaba a Dios en otros lugares donde no se encontraba. Pero ese hombre tenía un corazón sincero. Y este hombre, el sirio, demostró una actitud de creer en el Dios de Israel. Nosotros debemos acercarnos a Jesús confiando. Si Él dice que Él vino a libertarnos, que si Él dice que Él vino a sanarnos, si Él dice que vino a sanarnos y darnos vista y a ponernos en libertad, cree en Jesucristo, cree en esta palabra, cree que Dios te puede libertar de esas ataduras de alcohol, cree que Dios te puede libertar de las ataduras de las drogas, cree que Dios te puede sacar toda esa carnalidad que hay en ti para vencer las obras de la carne en tu vida, cree que Dios te puede llenar del Espíritu Santo y tú puedes caminar en santidad y en verdad. Créele a Jesús porque Él no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cree que Jesús puede cambiar a tus hijos. Cree que Jesús va a tocar a tu familia. Cree que Dios hoy nos va a sacar de toda esta situación. Cree porque en Él todo es posible. Nada es imposible para Dios. Es maravilloso considerar estas verdades. Creo que Dios no nos ha llevado al límite y tenemos una bendición de estar en una nación que tenemos para comer todos los días. Pero así como escuchamos las noticias o los hermanos nos están informando cómo aquí nomás cerca nuestro, en otros países, está escaseando la comida, el alimento. Lo que le contaba de esta mujer que estaba cocinando piedras con la esperanza, diciéndole a los hijos, algo vamos a comer. No puede ser que lleguemos a ese punto. Dios está dispuesto a transformar nuestras vidas. Debemos hacer algo. Ayer también veía un informe haciendo una comparación entre las personas que viven en Inglaterra y las que viven en Estados Unidos. Mostraban dos tablas a donde el cereal que comen o desayunan los ingleses tiene mucho o no tiene nada de azúcares agregados en los cereales. Sin embargo, el cereal que se come en Estados Unidos tiene un montón de azúcares y otras cosas. La población de Estados Unidos tiene un 45% de obesidad, en diferencia con los ingleses, que la tasa de obesidad es mucho más baja. Ahora, es como decir, nos estamos engordando, pero también en medio de todo eso vienen las enfermedades, los problemas cardíacos. Y fíjense, hoy el coronavirus también está afectando a toda esa clase de personas que tienen estos problemas o las que ya están cargando con otras enfermedades. Pero Dios nos ha preparado. Dios nos dice, si hoy tienes un pan y alguien viene a pedirte, no le niegues. Si tienes tienes dos capas y alguien tiene frío, dale la otra. Hoy el Señor nos está diciendo, y estas verdades son relevantes, comparte, da, no sé hasta dónde, pero llama a alguien necesitado, compártele, envía ayuda al que la necesita, llama a esa madre que está cocinando piedras y dile que le vas a enviar aunque sea un pan. Haz algo por aquellos que están en desesperanza. Muéstrale el amor de Jesucristo a través de una cosa sencilla. Quizás solo necesita semillas para que nazcan plantas en su casa, que le den un tomate, que le den una papa, o quizás necesita una gallina para que les dé huevos y para que tengan algo para desayunar. Algo tan sencillo como eso. Pero Dios quiere que mostremos la luz de Jesús en las pequeñas cosas, pero también que la humanidad se vuelva a Dios y reconozca que lo necesitamos. Por un lado nos enfermamos de tanta comida y por otro lado está el extremo de que la gente se está muriendo de hambre. Oh, aleluya, ayúdanos Dios a ser sabios y entendidos. No podemos quizás sanar a todos, pero a donde Dios nos ponga en el corazón, hagámoslo. Ahí vamos a marcar la diferencia.
Ahí vamos a mostrar que Jesús vino a libertar a los cautivos. Ahí vamos a ver el amor de Dios manifestándose hacia los demás. Llama a alguien que está deprimido. Atiende a aquel que está necesitado. Hoy quizás más que nunca la gente necesita escuchar una voz amable. Alguien que ore, alguien que le dé una palabra de aliento. Alguien que le diga: vamos a salir adelante. Vamos por más. Vamos a conquistar. Este es un año agradable para Dios. Aleluya. Aunque todavía no lo veamos, caminamos por fe. El justo por la fe vivirá. El justo mira más allá. El justo ve las circunstancias y depende de Dios. El justo ve las circunstancias y espera en Dios. Porque si Dios no le ha dicho que se mueva, no te muevas. Espera en Dios y Él hará. Espera en el Señor y Él se va a manifestar. Aleluya, bendito sea Dios. Ahí es donde Dios obra y se manifiesta. El apóstol Pablo, y tenemos que entender algo. Cuando Pablo estaba testificando en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, él relata su conversión y habla de lo que el Señor Jesús le encomendó. El mensaje, el evangelio, las buenas nuevas que él tenía que llevar. Que a través del nombre de Jesús la gente iba a ser libre. Pero acá hay un factor que muchas veces no queremos hablar o tocar. Pero es importante que lo vea. Mire, en el libro de Hechos, capítulo 26, versículos 17 y 18. Recuerde, acá Pablo está relatando su conversión y lo que Jesús habló con él. Vamos desde el versículo 16, discúlpeme. Jesús le habla a Pablo y le dice, él se había caído de su caballo, vio la luz en el desierto, estaba hablando con Jesús. Jesús le dice, levántate y ponte sobre tus pies, porque ahora para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, y librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Escuche para qué el Señor envió a Pablo: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esta palabra, este versículo está resumiendo toda la verdad del evangelio. La gente está perdida en sus delitos y pecados, pero también está bajo la potestad de Satanás. Y nosotros los cristianos debemos ser conscientes de esto. Cuando hablamos las buenas nuevas de salvación, no estamos hablando religión. No estamos diciéndole a la gente tienes que hacer esto y aquello, entonces vas a recibir esto. No, cree en Jesucristo y serás salvo. Cree en Jesucristo y tendrás perdón de pecados. Cree en Jesucristo y tendrás vida eterna. ¿Y sabes qué? Lo maravilloso es que Dios te liberta de la potestad, del poder asignado que Satanás tiene sobre ti. Jesucristo vino a este mundo y nos envió a nosotros como ministros del evangelio a predicar estas buenas noticias, como lo hizo con Pablo. La gente está atada en sus pecados, pero también a todo esto se les suma su carne y se les suma Satanás, el diablo, que los tiene engañados y los tiene cegados. Y ahí es donde aparece el egoísmo, ahí es donde aparecen las diferencias de raza, ahí es donde aparecen las diferencias sociales, ahí es donde tenemos las guerras o los pleitos. Y Satanás se hace una ensalada de todo esto para que el hombre esté oprimido, esté preso, esté quebrantado. Pero las mejores noticias que tenemos es que Jesucristo vino a traer libertad. Confía en Jesús. Dale tu corazón. Dame, hijo mío, hoy tu corazón, dice la Escritura. Dame, hijo mío, tu corazón. Dios, si venimos a Él y nos volvemos a Él, nos trata como a hijos. Nos trata como a hijos. Nos quiere enseñar a depender de Él. Nos quiere enseñar que Él puede cuidar de nosotros. Como los padres cuando tienen a sus hijos. Bueno, ustedes saben, no todos hemos vivido, venimos de hogares perfectos. Pero la regla en Dios es que los padres cuiden, velen sobre sus hijos, les provean mientras que están bajo su autoridad y su cuidado. Si venimos a Dios y nos convertimos en hijos, el Evangelio de Juan dice que todos los que van a Él, Él no los echa afuera. Y a todos los que lo reciben,
En el nombre de Jesús, dice que les da potestad. Mire, ahí otra vez usa la palabra potestad, un poder asignado. Les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya dejamos de ser criatura, algo creado, algo de estar sin Dios. Pasamos a ser hijos de Dios cuando tomamos esa verdad y le creemos a Cristo. Él vino a liberarnos. ¿Qué esperas para ser libre? Ora a Dios conmigo. Ríndele tu vida y tu corazón. Hermano, en la fe, si estás apartado, si algo te ha hecho dudar, vuélvete a la senda antigua, vuélvete al camino de Dios. Confía en Él y Él hará grandes cosas. Depende de su presencia. Comparte con el que no tiene. Está atento a lo que el Espíritu Santo te habla y te hace darle a otros. Yo he sido bendecido por otros. Y de la misma manera, gracias al Señor, trato de escuchar a Dios para también ser de bendición a otros. Está atento a ver qué el Espíritu Santo quiere hacer contigo hoy. O qué quiere que compartas. Quizás no podemos alimentar a todo el mundo que tiene hambre, pero quizás sí podemos hacer algo por alguien que lo necesita. Reflexionemos. Dios nos ha dado grandes bendiciones. Gracias, Señor. Gracias que tengo zapatos y que tengo más de un zapato. Gracias que tengo soquetes, socks o medias. Gracias, Señor, que tengo con qué vestirme. Cuando sé que hay niños que caminan con los pies y van a la escuela descalzos porque no tienen. Señor, gracias por la abundancia que me has dado. Quizás todavía no tengo ni idea de lo que es realmente pasar hambre. Pero gracias por tus bendiciones, Señor. Ayúdame a ser una persona más generosa. Dios, me rindo a ti y perdona mi egoísmo y perdóname si en algo te he faltado, Dios. Habla con Dios. Si estás atado, si estás quebrantado, si necesitas sanidad de corazón, habla ahora con Dios y dile: Señor, sáname. Pon tu mano ahí en tu corazón. Sé que Dios va a tocarte. Sé que es Dios, el poder del Espíritu Santo, el que va a llegar a tu vida. Ríndele tu vida a Cristo. Dile: Dios, te necesito. No importa de qué nación tú vienes, no importa de qué país procedes, Él escucha a todos. Dios no hace acepción de personas. Ama a todos los que se acercan a Él y le creen. Dile: Señor, entra en mi vida, en mi corazón. Perdona mis pecados. Sáname. Sana mis quebrantos. Sana mi enfermedad. Señor, hazme libre de toda opresión. En el nombre de Jesús. Ayúdame, Dios, a vivir en libertad y a caminar y aprender a andar en tu verdad. Gracias, Señor, por tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a orar por ti. Dios, escucha ese clamor y esa oración que está ahí en los hogares, que están ahí escuchando, atentos. Dios, por favor, ten a bien responder. Ten misericordia, Señor, de esa vida. Ten misericordia. Acércate con tu favor, con tu amor, con tu gracia, con tu perdón hacia esa vida. Dios, toca, sana, Señor, libera, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que toda obra del mal sea cortada. Señor, revélate, Señor. Tú eres un Dios real y verdadero. Revélate a esa vida ahora, Padre, conforme a tu palabra y a tu verdad. Señor, ahora toca, Dios. Toca, Padre, esa vida en el nombre poderoso de Jesús. Trae libertad, Señor. Abre la ventana de los cielos y derrama de tus bendiciones sobre esa vida, Padre. Sobre esa casa, sobre ese hogar, sobre esa familia, Dios. En el nombre de Jesús. Toca a esa madre que con un corazón quebrantado y necesitado se acerca a ti. Toca a ese varón que se acerca ahora a ti confiadamente. Toca el corazón de esos jóvenes o de esos niños que están también orando ahora, que te necesitan, Dios. Revélate, muéstrales una vez más cuánto los amas y cuán importantes son para ti. Oh Dios, en el nombre de Jesús, los bendigo y te doy gracias por su salvación, por su liberación, por su sanidad, Dios. En el nombre de Jesús oramos y te damos toda la gloria a ti, Señor, y te damos gracias. A ti sea la honra y el honor, Señor, por siempre y para siempre. Amén, amén y amén.
Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús.